Es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un contendor importante de peso para las elecciones presidenciales del 2026. Es interesante lo que revela la última encuesta de Datum publicada en El Comercio. Ojo, es una encuesta aplicada en Lima. Tiene una muestra de 400 personas y un 46%, ¿no?, expresa tener imagen favorable por López Aliaga, contra el 50% que tendría una imagen desfavorable. Evidentemente repartida, pero un 46%, ojo, así sea solamente en Lima, no estamos hablando de una encuesta nacional. eh, una popularidad, digamos, de ese nivel es algo bastante respetable para el páramo de impopularidad en la cual se mueven los políticos en el Perú. Eso hay que decirlo por un lado. El otro punto que es interesante es que, claro, su popularidad entre los hombres es algunos puntos mayor que entre mujeres, un 52%. Pero probablemente lo más interesante es que en el sector E, lo que llamaríamos los cerros de Lima, tiene una popularidad del 65%. Cuando estás hablando de una pobreza que se ha incrementado sobre todo a nivel urbano, el 65% en sectores populares es algo bastante relevante. Ahora bien, esto convierte a López Aliaga automáticamente en un candidato con muy buenas probabilidades de pasar a la segunda vuelta. No necesariamente. Las experiencias con los alcaldes de Lima han ido por otro lado. Eso ha pasado desde con alguien tan popular como Luis Bedoya Reyes hasta personajes como Ricardo Belmont, y más recientemente con alcaldes sumamente populares como Luis Castañeda Locio. Y evidentemente vamos a ver cuál es el efecto de una eventual renuncia o licencia, es una renuncia en realidad, de López Aliaga, si es que es eh, candidato a la presidencia. Él dice que eso lo va a hacer en diciembre, se ha referido, entendemos que el plazo es noviembre, ¿no?, de este año, para cerrar candidaturas presidenciales. Eso por un lado. Por el otro lado, claro, él evidentemente sustenta su popularidad en esta suerte de golpes de efecto, ¿no?, que va dando. Hizo este anuncio del tren de California para hacer el tren de cercanías a Chosica. Todavía no llegan los trenes, todavía no queda claro esto cómo va a funcionar, ¿no?, que podría ser un golazo, pero como ya lo hemos dicho en Caretas, esto tiene varios signos de interrogación encima. Y claro, su actitud aparentemente resuelta, ¿no?, contra la corrupción de Odebrecht y los peajes, que a pesar de que los arbitrajes afuera hasta ahora no le sonríen a su gestión, pues él insiste con eso y ha tomado ese estandarte. Hay quienes señalan que está endeudando mucho a la municipalidad, hay quienes señalan que los alcaldes de los distritos que él puso no han tenido, ¿no?, un buen papel. Miren nomás lo que está pasando en Miraflores con este puente peatonal, ¿no?, esta obra tan criticada que además ha quedado interrumpida ya desde hace varias semanas porque el contratista tenía un tercero que sencillamente no ha cumplido con el trabajo. Hay problemas definitivamente, pero López Aliaga claramente está posicionándose, ¿no?, en un sector. Ahora, tiene, como dicen, tiene cerros, ¿no?, con ese 65%. ¿Qué pasa con el sector por el cual él va a pelear, ¿no?, para la candidatura presidencial? Le está dando permanentemente a Keiko Fujimori, por ejemplo. Dice que la gente no la quiere y claro, él en las últimas encuestas ha aparecido con un 4% de intención de voto para las presidenciales frente al 12% de Keiko Fujimori, que es la única que, digamos, se ve bastante estable en ese porcentaje, que puede seguir siendo chiquito, pero para el desierto de nanitos candidatos que tenemos ahora es significativo, evidentemente. López Aliaga está golpeando a Keiko. Hay que recordar que él casi pasa a la segunda vuelta en el año 2021 y con el que estaba ahí dándose era con Hernando de Soto, al que también ha criticado en los últimos días. Hernando de Soto, otro probable candidato presidencial. Y estamos hablando acá de por lo menos 3 precandidatos de derecha, si lo queremos ver así. Pero hay un cuarto, porque Philip Butters, todo indica, va a ir con su propia candidatura presidencial. Va a ir con una candidatura presidencial cuya plancha va a estar integrada por el ex parlamentario Fernán Altuve,
y por la congresista Adriana Tudela. Van a ir solos en esa plancha y están decididos en este momento al menos a hacerlo así. Esto a diferencia de las supuestas conversaciones que López Aliaga ha mantenido con otras candidaturas o precandidaturas afines, por ejemplo con el PPC, en la cual pues él claramente quiere además concentrar y ser el candidato. Entonces allí uno se pregunta también si Batters, que va también por un peruano que por un lado es conservador, por el otro lado podríamos hablar de derecha populista, por el otro lado podríamos hablar de mano dura, etcétera, etcétera, y que seguramente ven en algo referentes a Trump o a Milei ahora, claramente va a estar peleándose por la misma cancha, y uno se pregunta si ese voto de derecha va a terminar siendo diseminado, como ocurrió precisamente en el 21. Ahí Keiko finalmente pasa porque tenías candidaturas dispersas como la de López Aliaga, como la mencionada de Hernando de Soto, etc. Entonces, allí vamos a ver todavía lo que ocurre. Ha tenido movimientos en los últimos días, por ejemplo, con este streamer Speed, que ya lo hemos comentado, donde él claramente está yendo por una beta de jóvenes que todavía no lo había acompañado muy claramente y que ya está comenzando a hablar de él en redes sociales. Entonces, allí los movimientos de Porky se van viendo claramente, pero claro, evidentemente él enfrenta con la maldición de los alcaldes que no llegan a la presidencia y el castigo que puede tener como candidato presidencial si deja la alcaldía de Lima, en este caso en manos de su teniente alcalde Renzo Reyardo. Enfrenta la posibilidad de una derecha superpoblada en términos de candidaturas, y no solo una derecha, sino en el caso lo que hablaríamos de la derecha conservadora, que vamos a ver qué tanto pesa en el momento de la campaña. Y evidentemente, a pesar de estos primeros números que lo acompañan, López Aliaga todavía tiene no solamente un largo recorrido que remontar, sino que armar una estrategia que pueda de alguna manera enfrentar, ¿no?, estos claros problemas que ya tienen en el horizonte.